Bienvenidos entonces a tu programa Lecciones de Vida. Somos Vida, 104.1 FM. Es un gusto saludarles en esta nueva semana de estudio. Recuerde, de domingo a viernes tenemos una cita aquí en Vida 104.1 FM para estudiar la palabra del Señor. Iniciamos entonces con la lección número 8. Por cierto, feliz semana para todos. Que el Señor les pueda bendecir en esta nueva semana. La lección número 8 lleva como título Libre albedrío, amor y providencia divina. Interesantes palabras. No olvide también que en el contexto de Reavivados por su palabra, hoy iniciaremos la lectura del libro de la carta a Tito y nos corresponde leer Tito capítulo número 1. El versículo de memoria que nos va a acompañar durante toda esta semana lo encontramos en Juan capítulo número 16, el verso 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Providencia, libre albedrío y amor divino. ¿Qué tienen que ver todas estas palabras? Porque la lección vuelve de nuevo a llevarnos al punto de entender lo que son las decisiones, pero también comprender el poder, la autoridad, la voluntad del Dios eterno y también cómo está implícito su amor. Antes de comenzar, vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, agradecemos tu amor, tu bondad y tu misericordia. Agradecemos, Padre Celestial, la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que al hacerlo podamos ser guiados por tu Santo Espíritu y podamos, Señor, poder ser dirigidos por ti. Pedimos tu bendición, te pido que puedas bendecir a cada uno de mis amigos que nos sintonizan. Gracias por tu amor, perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué es la providencia? Vamos a primero definir los términos. ¿Qué es la providencia? La providencia es definida como, según el diccionario de la Real Academia Española, la disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Vuelvo a repetirlo. La disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Estamos hablando de una medida, de una previsión, de una precaución, incluso otro sinónimo, cautela. Entonces fíjense que podemos nosotros entender que la providencia se utiliza cuando se hace una acción o un efecto para resolver alguna causa o algún problema que se está presentando allí. La providencia entonces es esa anticipada prevención que mira o conduce o logra un fin. Si aplicamos esto entonces a lo que estamos hablando o lo que nos presenta la lección, estamos hablando entonces que Dios provee, Dios agrega, Dios añade, Dios nos llama en su gracia, en su amor, y nos traza un camino para que nosotros podamos escoger y evitarnos entonces muchas cosas que tienen que ver con el pecado y el mal en este mundo. No olvidemos que ya entendimos lo que es el libre albedrío, esa capacidad, ¿no? Ese don que se nos da o ese don que nos dio el Señor para entonces poder nosotros tomar decisiones correctas, decisiones basadas en su palabra, decisiones basadas en su voluntad, no troqueladas allí o no marcadas, no. Estamos hablando, preciados hermanos, de que usted estudia la palabra del Señor, usted razona, usted estudia, usted ve las evidencias. Vemos las evidencias diarias que Dios puede y derrama siempre sobre nuestra vida. Vamos a definir entonces ahora qué es la providencia divina. La divina providencia es la definición que se da para el gobierno de Dios por el cual Él, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo. La doctrina de la divina providencia afirma que Dios tiene el control total de todas las cosas. Es soberano sobre todo el universo. Permítanme leerles el Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él es soberano también en el mundo físico. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos,
y que hace llover sobre justos e injustos. También Dios es soberano en los asuntos de las naciones. Salmo 66, versículo 7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Incluso Él es soberano sobre el destino de la humanidad. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de este texto para que no quede duda acerca de que, Dios predestinó a Pablo para que entonces fuera a predicar y entonces él se salvó porque Dios lo estableció así. Y otros no. No, recuerde, Dios hizo el llamado. Dios nos llama a todos nosotros. Dios ha establecido la salvación para todos. Para usted, mi querido amigo que me escucha. Pero Dios espera que nosotros podamos tomar decisiones correctas. Ahora, Dios también es soberano para la protección de su pueblo. Fíjense entonces que pareciera que cuando hablamos de providencia divina, estamos hablando, ¿no? Como que Dios se opone directamente a la idea de que es el azar o el destino lo que gobierna el universo. Ahora, gracias a la divina providencia o a la providencia divina, Dios siempre cumple su voluntad. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de sus propósitos. Para que usted y yo, al aferrarnos a su palabra, podamos ver de que su voluntad es segura, certera, verdadera. Y si vivimos conforme a su designio, vamos a alcanzar la salvación y la vida eterna. Ahora bien, podemos preguntarnos qué relación hay entre la providencia divina y la voluntad humana. Sabemos que los seres humanos tienen libre albedrío, pero también sabemos que Dios es soberano. Es difícil entonces para nosotros comprender cómo se relacionan estas dos verdades, pero podemos ver ejemplos de ambas en las Escrituras. Un ejemplo de ello lo encontramos en Hechos 26:14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Entonces, Saulo de Tarso perseguía deliberadamente a la iglesia, pero al mismo tiempo daba coces contra el aguijón de la providencia de Dios. No olvidemos, Dios odia el pecado y juzgará a los pecadores. Dios no es el autor del pecado, no tienta a nadie a pecar y no perdona el pecado. A la vez, es obvio que Dios permite ciertas dosis de pecado y seguramente no tiene una razón para permitirlo temporalmente, aunque lo odie. Ahora usted se preguntará y dirá, ¿dónde podemos encontrar eso? Un ejemplo. Bien, un ejemplo de esa providencia divina donde se permiten ciertas cosas para luego generar algo de bendición, lo encontramos en la historia de José. Dios permitió que los hermanos de José lo secuestraran, lo vendieran como esclavo y luego mintieran a su padre durante años sobre su destino. Y esto definitivamente, desde cualquier ángulo, apreciados hermanos, es algo perverso. Pero fíjense que a pesar de todo ello, a pesar de todo su pecado, sirvió, para lograr un mayor bien. José terminó en Egipto, donde al final, después de pasar por muchas cosas y confiar plenamente en el Señor, fue nombrado primer ministro. José utilizó su posición para sustentar durante 7 años de hambruna a la población de una amplia región, incluida su propia familia. Si José no hubiera estado en Egipto, antes de que comenzara la hambruna, millones de personas, incluido su familia, habrían muerto. Ahora, ¿cómo llevó Dios a José a Egipto? Pues permitió providencialmente a sus hermanos la libertad de actuar como actuaron. Y la providencia divina, entonces, de Dios, se reconoce allí en ese actuar directamente. Mire cómo lo expresa Génesis 50, específicamente el versículo 20. Los hermanos de José se acercan, ha muerto Jacob, y se acerca para decirle que su papá les dijo que los perdonara. Y dice la Biblia que él lloró cuando los escuchaba hablar. Pero el versículo número 19 dice, y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ahora mire lo que dice el versículo 20. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Creo que allí vemos definitivamente la providencia del Señor. Allí vemos, apreciados hermanos, la providencia del Dios eterno. Y así podemos nosotros seguir revisando muchísimos eventos en la palabra del Señor, muchísimos puntos en la palabra del Señor que nos permiten entender que la providencia de Dios se cumple, que la voluntad de Dios está presente, pero también los seres humanos toman decisiones. En Romanos 8:28 se nos enseña algo maravilloso acerca de la providencia divina. ¿Qué dice allí? Es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Ahora fíjese, todas las cosas significan todas las cosas. Dios nunca está fuera de control. El enemigo puede hacer lo peor. Puede actuar y puede dañar. Sin embargo, incluso el mal que está destrozando el mundo está obrando para un propósito final mayor. Quizás a veces no lo vemos, quizás no podemos verlo, pero sin embargo, podemos estar seguros que la voluntad de Dios, el plan de Dios, es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, la voluntad de Dios es el camino correcto a seguir. Debe de ser frustrante, ¿verdad?, para el enemigo ver que por más que haga, muchos deciden actuar y muchos deciden buscar del Señor. Pero los planes de Dios siempre se cumplen. Entonces la doctrina de la divina providencia o de la providencia divina puede resumirse de esta manera. Dios en la eternidad pasada, en el consejo de su propia voluntad, ordenó todo lo que sucederá. Sin embargo, de ninguna manera Dios es el autor del pecado, ni tampoco se elimina la responsabilidad humana. El medio principal por el que Dios cumple su voluntad es a través de causas secundarias, por ejemplo, las leyes de la naturaleza y la elección humana. En otras palabras, Dios suele obrar indirectamente para cumplir su voluntad. A veces también Dios obra directamente para cumplir su voluntad, y estas son las obras que llamamos milagros. Un milagro significa que Dios elude por un corto periodo de tiempo el orden natural de las cosas para cumplir su voluntad. La luz resplandeciente que cayó sobre Saulo en el camino a Damasco es un ejemplo de la intervención directa de Dios, como lo registra Hechos 9, versículo 3. La frustración de los planes de Pablo de ir a Bitinia es un ejemplo de la guía indirecta de Dios. Leamos ese texto, Hechos 16, versículo número 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y ambos ejemplos son de la providencia divina en acción. Entonces, hay quienes dicen que el concepto de Dios orquestando directamente todas las cosas destruye cualquier posibilidad de libre albedrío, dicen algunos. Si Dios tiene el control, ¿cómo podemos ser realmente libres en las decisiones que tomamos? En otras palabras, para que el libre albedrío tenga sentido, debe haber alguna cosa que quede fuera del control soberano de Dios. Por ejemplo, las eventualidades humanas. Supongamos que esto es cierto. ¿Qué ocurre entonces si Dios no está en completo control de todas las eventualidades? ¿Cómo podríamos garantizar nuestra salvación? Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios no está en control de todas las cosas, entonces esta promesa y todas las promesas divinas están en duda. Si el futuro no pertenece completamente a Dios, no tenemos la completa seguridad de que nuestra salvación se completará. Aunque usted y yo tomemos decisiones, ¿sí? Pero fíjense que tomamos decisiones y Dios actúa en función de esa decisión que yo estoy tomando. Y su providencia divina, su gracia, estarán allí. Además, también debemos tener presente, para ir concluyendo todo este concepto sobre la providencia divina, si Dios no tiene el control de todas las cosas, entonces no es soberano. Y si no es soberano, entonces no es Dios. Así que el costo de sostener contingencia fuera del control de Dios resulta en la creencia de que Dios no es realmente Dios. Y si nuestro libre albedrío puede triunfar sobre la providencia divina, entonces ¿quién es Dios en última instancia? Pues terminan siendo los hombres. Ahora, esa conclusión es inaceptable para cualquiera que tenga una cosmovisión bíblica. La divina providencia no destruye nuestra libertad, más bien, la divina providencia tiene en cuenta nuestra libertad.
y en la infinita sabiduría de Dios establece el rumbo para cumplir la voluntad del Señor. Qué maravilloso es Dios. Y definitivamente entonces esta semana la lección nos va a mostrar cómo mis decisiones basadas en el amor del Señor y en el actuar de Dios me pueden llevar y me conducen por el camino correcto. Recuerden las palabras de Jesús. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Providencia. Ya lo hemos estudiado, pero vamos a ver lo que nos presenta el autor de la lección. Providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. La forma en que pensamos acerca de la providencia de Dios marca una gran diferencia en cómo nos relacionamos con Él y con los demás, y en cómo pensamos acerca del problema del mal. Los cristianos tienen diversas concepciones acerca de la providencia divina. Algunos creen que Dios ejerce su poder de tal manera que determina que todos los acontecimientos suceden tal y como suceden y que incluso decide quién se salvará y quién se perderá. Según este punto de vista, las personas no son libres de elegir otra cosa que no sea lo que Dios decreta. De hecho, quienes creen de esta manera argumentan que incluso los deseos humanos están determinados por Dios. En contraste, la sólida evidencia bíblica muestra que Dios no determina todo lo que sucede, sino que concede a los seres humanos libre albedrío, hasta el punto de que ellos y los ángeles pueden elegir actuar directamente en contra de la voluntad divina. La historia de la caída del pecado y del mal es una expresión dramática y trágica de los resultados del mal uso del libre albedrío, y ya lo hemos estudiado. El plan de salvación fue instituido para remediar entonces la tragedia causada por ello. Pero no podemos dejar a un lado el hecho de que Dios es soberano. Dios es soberano. Ahora, fíjense que en este concepto, en la soberanía de Dios, la gente a veces asume que todo lo que ocurre sucede tal y como Dios quiere, que todo acontece en el mundo precisamente como Dios quería que ocurriera. Al fin y al cabo, Dios es todopoderoso. Ahora, ¿cómo podría ocurrir algo que Dios no deseara? Por lo tanto, pase lo que pase, por malo que sea, todo siempre es la voluntad de Dios. Eso es al menos lo que enseña esta teología. Pero el punto es, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Ese es el punto principal, apreciados hermanos. ¿Qué es lo que expresa la palabra de nuestro Señor? Bien, antes de meternos allí de lleno en lo que tiene que ver con la palabra de Dios para explicar todos estos puntos, tengamos presente una idea. Aunque Dios es omnipotente y soberano, no es responsable de todo lo que sucede. Hay cosas que Dios no hará ni puede hacer desde el punto de vista de la naturaleza moral de su carácter. Sin embargo, la providencia divina puede transformar una situación terrible en una bendición. Entonces, Dios es soberano, aunque no todos sus deseos se cumplan. ¿Cómo entendemos esto? Dios no determina todo lo que sucede. Aunque es todopoderoso, está moralmente comprometido con el libre albedrío humano. En consecuencia, no todo lo que sucede está en armonía con sus deseos, sino que es consecuencia de las decisiones de las criaturas moralmente libres. Dios es soberano en el sentido de que hace realidad su propósito providencial, lo que pudiéramos llamar su voluntad ideal, y tiene en cuenta las decisiones libres de sus criaturas, que pueden ser contrarias a lo que Él prefiere y hacen entrar en acción lo que podríamos llamar su voluntad reparadora. Uno de los interrogantes claves debatidos en el libro 4 perspectivas acerca de la providencia divina es si Dios siempre consigue lo que desea. Y esta pregunta nos plantea el desafío de cómo conciliar la responsabilidad moral del ser humano con la soberanía de Dios. Si Dios siempre consigue lo que quiere, entonces nadie puede hacer algo diferente de lo que Dios desea. Y en consecuencia, pues todo lo que sucede en el mundo está de acuerdo con sus deseos, incluyendo lo malo. En última instancia, esto nos llevaría a concluir de que Dios es el culpable de que el mal exista en el mundo. Pero esto no es así.
Esto es contrario a la benevolencia amorosa de Dios y a la libertad moral de sus criaturas, como vemos en la palabra del Señor. Vamos a revisar algunos textos de la palabra de Dios, apreciados hermanos, para poder entender mejor este punto y mejor este asunto. Vamos al Salmo 81 y vamos a leer los versículos 11 al 14. Salmos, capítulo número 81, y vamos a leer entonces los versículos del 11 al 14. Dice allí la palabra del Señor. Escuche muy bien, o leamos. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Le hago una pregunta. ¿Quién se separa de quién? ¿Quién decide separarse de quién? Vamos al libro de Isaías ahora. Isaías, capítulo número 30. Isaías, capítulo número 30. Vamos a leer allí el verso número 15. Isaías 30, versículo número 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Punto. Y no quisisteis. Y no quisisteis. Lo repito de nuevo. Y no quisisteis. Qué dureza de corazón. Ahora yo le pregunto, teniendo la providencia divina, teniendo la salvación, teniendo la bendición de Dios, ¿quién es el que se aparta? ¿Quién es el que se aparta? Como podemos ver entonces, apreciados hermanos, en muchos textos de la palabra del Señor, el Señor provee de salvación. El Señor provee los elementos, el Señor provee todo para que el pueblo tomara decisiones correctas, pero al final no oye su voz. El Señor hace todo para que el pueblo pueda reconocerle, pero Israel no quiere escuchar al Señor. ¿Qué hace el Señor? Respeta su decisión y los deja en la dureza de su corazón y terminan caminando en sus propios caminos. Isaías 66:4 dice: nadie respondió cuando el Señor llamó. Cuando hablé no escucharon. Antes, dice, hicieron lo malo ante mis ojos y eligieron lo que me desagrada. Ezequiel 18:23, Dios allí afirma que no se complace en la muerte de los malvados. Por el contrario, su deseo es que los malos se arrepientan y vivan. Y en los evangelios se nos dice, ¿no?, que los fariseos y los sabios de la ley, los hombres que debían de responder al llamado del Señor, desecharon el plan de Dios para con ellos. Del mismo modo, usted puede ver el lamento de Jesús sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque vivía en rebelión contra sus deseos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Y así en diferentes cuadros, apreciados hermanos, de la palabra del Señor, en diferentes aspectos de la palabra del Señor, nosotros podemos ver que el hombre es el que toma decisiones contrarias a la voluntad del Dios Todopoderoso, decisiones fuera de la voluntad del Señor. Ahora yo le pregunto, usted y yo, ¿qué camino estamos transitando? ¿Qué decisiones estamos tomando? Es interesante que la lección ha insistido desde que estamos estudiando en que las decisiones que tomemos marcarán y trascenderán nuestro destino eterno. Insistimos en esto entonces. Debemos de tomar decisiones correctas. Debemos de decirle al Señor, ayúdanos, permitirle que su Santo Espíritu nos guíe. Hay dificultades cotidianas sembradas en el camino, tanto de jóvenes y de hombres mayores. Entonces, los que quieran vivir con paciencia, amor y gozo, deben orar. Será únicamente obteniendo la ayuda de Dios como podremos obtener la victoria sobre nosotros mismos. Cada mañana debemos consagrarnos a Dios. Cada mañana debemos entregar nuestra vida al Señor. Cada mañana, todos los días, debemos presentar nuestros planes a Dios a fin de que Él nos ayude a ejecutarlos o abandonarlos según lo indique su providencia. Si aceptamos los planes de Dios en lugar de los nuestros, aun cuando esa aceptación exija que renunciemos a un proyecto por largo tiempo acariciado, así nuestra vida será siempre más y más amoldada conforme al ejemplo divino. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento,
guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, como lo expresa Pablo en Filipenses 4, versículo número 7. Pero fíjense que a pesar de todas estas cosas, usted y yo tomamos decisiones. A pesar de las órdenes más positivas de Dios, entonces los hombres y las mujeres aún siguen inclinándose, ¿no?, por sus propios deseos. A pesar de todo lo que el Señor ha hecho para salvarnos, a pesar de todas las cosas que el Señor ha hecho, a pesar de toda la verdad plasmada en su palabra, podemos decir, como dice el Salmo 81, 11 y 12, una realidad que a veces vivimos. Mi pueblo no oyó mi voz. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Entonces, mi querido hermano, cuando cometamos un fracaso, cuando nos equivoquemos, o cuando nos caemos allí, no digamos que es el Señor. Más bien, levantémonos y vamos al Señor, porque en Él hay quietud, hay paz, hay esperanza, y Él será nuestra fortaleza. Cristo conoce nuestra necesidad. Cristo conoce nuestra flaqueza, pero Él espera que usted y yo podamos entonces tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Ir a Jesús, ir al Señor y decirle al Señor, Señor, ayúdame a creer en ti, ayúdame a confiar en ti. Su mano está siempre extendida con ternura compasiva hacia cada hijo que sufre. Al que se siente tentado y abatido le dice, Hijo, ¿por quién he sufrido y muerto? ¿No podés confiar en mí? Como tus días, así será tu fortaleza. Entonces, creo que se nos presenta para el día de hoy una lección muy importante. Y es el hecho de que en medio del mal que rodea este mundo, en medio del conflicto que rodea este mundo, Dios es soberano, pero también Dios entonces provee para ayudarnos a que cada día podamos entonces levantarnos y conducirnos en el camino correcto. ¿Cuántas veces olvidamos la providencia del Señor? ¿Cuántas veces olvidamos el amor de Dios? ¿Cuántas veces olvidamos todas las cosas que Dios ha hecho y hace en nuestra vida? Creo que es para sentarnos y para reflexionar y para meditar, ¿no? Y decir, Señor, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Aunque muchas personas creen que Dios siempre obtiene lo que quiere, la Biblia muestra algo muy diferente. Las Escrituras muestran una y otra vez a un Dios cuyos deseos no son satisfechos. Es decir, lo que sucede es muchas veces contrario a lo que Dios afirma que preferiría que sucediera. Por ejemplo, Él deseaba un resultado para su pueblo, pero éste eligió otro. Dios mismo se lamenta, pero mi pueblo no oyó mi voz. Si me hubiera ido mi pueblo, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Yo le pregunto, ¿dónde estamos ubicados nosotros? ¿Buscamos al Señor, al soberano, al Rey eterno, al Todopoderoso, al Dios Todopoderoso? ¿O permitimos que nuestras malas decisiones, fuera de la voluntad del Señor, no dirigidas por el Espíritu Santo, nos lleven por otro camino? Recuerde, el Señor espera que usted y yo podamos confiar en Él. El Señor espera que usted y yo podamos tomar decisiones correctas. Entonces, cuán importante es poder decidir por Cristo Jesús y cuán importante es poder permitir que el Señor guíe por completo nuestra vida. En Él encontramos salvación y vida eterna. Ese es el camino correcto. Esa es la lección de vida para hoy. Dios te bendiga.